de la mañana, 14 minutos. Estamos en el Calentao, en esta convergencia informativa de la radio y la televisión pública en Colombia. Rafa, otra de las noticias potentes en nuestro país en este semestre, pues tiene que ver con todo lo que está pasando con EPM, Tigo y UNE, todo este proceso. Que le estamos dando seguimiento en RTVC Noticias. Exactamente, que estamos haciendo seguimiento permanente, estamos al tanto, viendo qué está pasando con los recursos de los antioqueños. Pues el Consejo de Medellín ha aprobado en las últimas horas la venta de participación accionaria de EPM en Tigo UNE. Este proceso de enajenación se demoraría al menos 18 meses. Ha sido un proceso muy controvertido porque de alguna manera está permeado por la corrupción, pero también por la privatización de las empresas públicas. Presidente Petro, como lo informábamos ayer, le preguntaba al alcalde de Medellín a propósito de este tema porque la ha controvertido Federico Gutiérrez mucho al mandatario de los colombianos. Presidente Petro le responde sobre este tema. Presidente Petro le responde, el alcalde de Medellín reconoce al presidente de la República como su presidente. Es mentira que las operaciones de UNE con UNES han hecho perder billones al patrimonio de Medellín, pregunta el presidente Petro. Y para hablar acerca de este tema nos acompaña hoy Gonzalo Álvarez Henao. Él es exconcejal de Medellín, defensor de lo público y experto en telecomunicaciones, pero también es asesor de Atelca, que es el sindicato de la ETV. Gonzalo, mil gracias por este tiempo con nosotros. E inicialmente, expliquémosle a los colombianos pues cuál ha sido esta situación, cuál es este proceso que se está viviendo con una de las empresas públicas más importantes de la capital antioqueña. Bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que yo quiero aclarar es que no existe Tigo UNE. Eso de Tigo UNE es una trampa que le hicieron a los habitantes de Medellín y Antioquia para permitir que la multinacional Millicom se tomara todo el sector de las telecomunicaciones de Antioquia y está penetrando seriamente el tema de la ETV. Existe UNE EPM Telecomunicaciones S.A. No existe Tigo UNE. ¿Y qué está ocurriendo concretamente? Explíquenle a los colombianos, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Pero ayer yo quiero decirles que en mi visita a Bogotá, que tiene que ver con la relación que tengo con los sindicatos de Atelca, es que estuvimos en la Superintendencia de Industria y Comercio con el senador Wilson Arias y estuvimos tratando este tema. ¿Qué temas tratamos con la superintendente? Primero, como hay una propuesta de Millicom de una integración con Movistar, donde hay capital de la nación, entonces le dijimos que mucho cuidado con esa propuesta de Millicom, porque ella hizo en el 2006 una propuesta de capitalizar a Colombia Móvil, que era 50% ETV y 50% EPM, y esa capitalización no la hizo, pero le entregaron la empresa. Y aparte de que le entregaron la empresa sin aportar un solo peso, le prestó la ETV 181 mil millones de pesos que no ha pagado y EPM 181 mil millones de pesos que tampoco ha pagado. No aportó capital ni ha pagado la deuda. Luego llegó a Medellín y dijo, vamos a unir sinergias. Yo soy una potencia pues internacional en el tema de las telecomunicaciones. Voy a unir sinergia con ustedes porque hagamos una gran empresa. Eso sí, busquemos cómo yo asumo el control de la empresa, me dan el 50% menos una acción y me dan el control de la empresa y yo le inyecto capital. Se tomó a UNE sin aportar un solo peso. Se la entregaron, como le entregaron la Colombia Móvil. ¡Qué horror! Sin aportar un solo peso, asumió el control y empezó un proceso muy grave y en el que está muy comprometido el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. Tengo entendido que usted está haciendo una gira por varias instituciones, digámoslo así, y teniendo varias reuniones para consultar o informar sobre el tema y me decía tras cámara que está muy satisfecho. Bueno, es que nos fue muy bien con la Superintendente de Industria y Comercio. Bien, porque allí sacamos dos compromisos. Un compromiso del senador, además porque yo quiero contarles a ustedes y contarle a esta gran audiencia, que yo le dije al senador Wilson Arias, bueno, usted ha peleado mucho con Sarmiento Angulo, ahora le va a tocar pelear con Millicom. Le dio risa y dijo, sí, me va a meter en ese tema. Claro. Se va a comprometer a que esto se clarifique. Es que no sube, mira, este problema no es el de Medellín. Esto atenta contra el programa del presidente Petro de la conectividad y no permite el cumplimiento de la ley 2108 de 2021, que es que declaró el Internet como un servicio público esencial. En la pandemia nuestros muchachos y muchachas nos quedaron sin posibilidad de estudio porque no había Internet. Y entonces el presidente tiene la propuesta de llevar Internet y llevar conectividad
Y entonces Millicom es una traba porque está tratando de hacer un monopolio, está tratando, ya se tomó a Colombia Móvil. Y el tema no es UNE, es que UNE es un grupo empresarial, es Colombia Móvil, Edatel, Telefónica de Pereira, Orbitel Servicios, 5 Telecom, Inversiones Telco y Entelco. El poder acaparador de los Eso es un monopolios, conglomerado Gonzalo, de así es. telecomunicaciones y está en poder de Millicom. Así es el Y poder. entonces yo decía, bueno, el problema es que Federico el alcalde Federico Gutiérrez presentó un proyecto de acuerdo al Consejo para que le aprobaran vender unas supuestas acciones que tiene PM en UNE. 8 de la mañana, 20 minutos. Vamos a Antioquia, capital antioqueña. Allí se encuentra Lina Arango. Lina, te escuchamos y vemos con tu pregunta. Gracias, Narda. Efectivamente, se habla de insolvencia, se habla de un negocio no rentable, que incluso en otras alcaldías anteriores se había intentado hacer esta venta y pues no había sido pues como aceptada esta moción. Ahora, en pleno siglo XXI, donde las comunicaciones son el orden del día, ¿cómo podemos decir que este negocio no es rentable? Por lo que escucho, pues claro, tiene que ver con una monopolización de las comunicaciones en Colombia y con una privatización que va de una forma acelerada en Medellín, sobre todo, pues esto pasó, como usted bien lo dice, también anteriormente con Hola, luego Tigo y así sucesivamente. A pesar de que ha habido voces detractoras, no son la mayoría. ¿Qué se puede esperar con el futuro de las telecomunicaciones en Medellín? Bueno, nosotros le hemos hecho una propuesta al presidente Petro de que tomara posesión y asumiera el control de UNE y de su grupo empresarial. Es que aquí no hay nada que vender, no hay nada que... En Medellín no hay privatización, ahí hay una empresa oficial por acciones que se la expropió a Medellín la multinacional Millicom. Y una vez en una intervención en el Consejo dije, hombre, nosotros hemos conocido expropiación a los campesinos de la tierra y en la zona urbana que los grupos armados le expropian la casita a la familia. Pero aquí hemos encontrado un fenómeno igualito al utilizado por los paramilitares y algunos combos en los barrios de expropiación. Aquí le expropiaron al Estado el sector de las telecomunicaciones. Es expropiado. Qué grave. Y el presidente tiene que asumir eso y recuperarlo. Es un tema de seguridad nacional, No, es que, por supuesto. es que es estratégico. Entonces aquí no hay que oponerse a nada. Nosotros no levantamos una sola voz oponiéndonos a este proyecto de acuerdo porque es lo que más le conviene a la ciudad. Y porque se miró fue como negocio, No, para porque particulares. porque le conviene a la ciudad. Es que allí, ¿qué pasó? Y mire lo grave, y Federico va a estar en un lío muy tremendo. Yo le veo comprometida su candidatura presidencial con este tema de Millicom y de UNE. Él presenta un proyecto de acuerdo y una exposición de motivos. Y en esa exposición de motivos dice, UNE le representa a Millicom el 23% de sus ingresos en la región. Y a EPM, ¿qué le representa? Una pérdida acumulada de 2.4 billones de pesos. Muy bien. En radio tenemos a Juan Carlos Lazo a esta hora del día. A continuación, Beatriz. Juan Carlos. Gracias, Narda. Y hablemos también un poco de esas familias que se ven afectadas por esta decisión, porque son muchos los trabajadores que ahora van a quedar sin ningún piso luego de esta enajenación de estas acciones. Cuéntanos un poco también del tema de estas familias y estas personas que podrían correr en riesgo con sus empleos. Los trabajadores no pierden el empleo. Porque es que ellos estaban vinculados a empresas públicas de Medellín. Son trabajadores oficiales. Estaban vinculados a empresas públicas de Medellín y hubo una sustitución patronal de empresas públicas a UNE. ¿Correcto? Sí, sí. ¿Qué pasó? Que cuando Millicom asumió el control, empezó a sacar personal. Le entregó a Huawei 600 de los trabajadores más calificados. Eso es un activo valiosísimo. Eso es un daño patrimonial enorme. El trabajador es el activo más valioso. El talento No, humano, pues exacto. figúrense Pero es que ustedes. además es una experiencia acumulada. Es que lo que fortalece determinadas empresas, cuando van a acreditar la celebración de un contrato, ¿qué acreditan? Personal calificado. Eso es un activo valiosísimo. Y le entregaron a Huawei 600 de los trabajadores más calificados. Entonces, ¿aquí qué hay? Hay todavía unos trabajadores que son oficiales. Tiene empresas públicas que responder por ellos, independientemente si UNE está o no, porque el contrato original fue con UNE. Y cuando hay un proceso de cambio de patrono, se tiene que garantizar la estabilidad de eso. Aquí no va a haber venta porque no hay nada que vender. Yo le quiero plantear esto al alcalde y a ustedes y a los
Adelante. ciudadanos que nos están viendo. ¿Cuánto puede valer una acción en una empresa que no tiene marca? ¿Cuánto puede valer una acción en una empresa que no tiene infraestructura? ¿Cuánto puede valer una acción en una empresa que tiene pérdidas acumuladas 2.7 billones de pesos y tiene unas deudas de 10 billones de pesos? Deudas. ¿Las van a pagar o van a vender las acciones y entonces la deuda quién la asume? ¿Quién la asume? Muy bien, Beatriz. Tu pregunta, por favor. Pero estábamos escuchando a John Maya, que es el gerente de EPM, y él sí decía que sí estaba de acuerdo en que Millicom comprara estas acciones porque de ahí sería una importante transacción. Dijo que en el mundo de las telecomunicaciones no había grandes oferentes, que esa era la mejor alternativa y que la base de esa transacción serían $400 millones. Entonces, ¿cómo lee usted esta apreciación del gerente de EPM? En el 2014 nos dijeron que lo que más le convenía a Medellín y al país era que llegara Millicom a asumir el control de las telecomunicaciones. ¿Cuál es el balance hoy? Lo estoy diciendo. Deudas acumuladas de 2.7 billones. Billones. Pérdida. Okay. Pérdida acumulada. Okay. 2.7 billones. Y deudas 10 billones. ¿A quién le ha ido bien? A Millicom. Porque es que las telecomunicaciones hay muy poca gente de quiebra. Eso es rentable. Sobre todo ese servicio fijo. Es el más rentable que hay. Televisión, internet. ¿Quién se quiebra prestando ese servicio? Entonces, a Millicom le ha ido supremamente bien, porque es el que tiene el control de la empresa. Al que le ha ido mal es a Medellín y a Empresas Públicas de Medellín. Y a los usuarios, que el problema aquí igual grave es que esa pérdida acumulada la pagan los usuarios en la tarifa, porque la empresa pública dice que lo asume como un gasto. ¿Y los gastos de una empresa de dónde salen? Sobre todo la pública, de las tarifas. Pues es Gonzalo Gutiérrez. Álvarez. Gonzalo Álvarez, muchas gracias Gonzalo por este tiempo, exconcejal de Medellín, experto en la defensa del espacio público. Muchas gracias por esta información y estas explicaciones que nos has dado acerca de este tema muy grave que tiene que ver con el patrimonio y los recursos de la capital antioqueña, Medellín. Gracias Gonzalo por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Continuamos con más noticias y más informaciones en El Calentado a las 8 de la mañana, 27 minutos.